Revista Bíblica. ¿Dónde estuvo el paraíso? El primer capítulo del Génesis narra la actividad del Creador como fuente de toda armonía y belleza del universo. Con el segundo capítulo comienza la historia de las criaturas. El hombre debe determinar libremente su propio destino, el cual, comenzando en Edén con toda su terrible gravedad, ha de cumplirse algún día en el paraíso celestial. Contenido dogmático y forma artística. Los primeros capítulos del Génesis son a manera de un libro ilustrado. Para el pueblo sencillo, a cuyo entendimiento se adaptan, de ahí que una y otra vez tengamos que volver a distinguir entre el ropaje poético de las imágenes, por un lado, y el contenido dogmático, por otro. Contenido dogmático: la narración del paraíso es una forma artística para la verdad de fe, de que el hombre en un principio fue elevado por Dios a una altura que excede su naturaleza. Dotado de dones sobrenaturales y preternaturales, llevaba el hombre una vida plena de felicidad, hasta que cayó de esta altura por el primer pecado. Forma artística: ¿cómo podía describir el autor esta felicidad haciendo vivir al hombre en un lugar de dicha inalterable, para lo cual se sirvió de la forma poética? Esto nos plantea la cuestión de hasta dónde la forma artística es histórica, hasta dónde poética, con la sola finalidad de hacer comprensible aquella verdad de fe ilustrándola. El lugar del paraíso. Puesto que el hombre consiste de cuerpo y alma, se sigue necesariamente que también el primer hombre en estado de gracia y con sus dones extraordinarios debe haber vivido en algún lugar real. Si denominamos este lugar paraíso, este fue naturalmente un lugar histórico. La cuestión que planteamos es, por lo tanto, otra, a saber, opinaba el autor del Génesis que el paraíso se halló en algún lugar del mundo conocido. Para él o para nosotros se ajusta su descripción en el Génesis a un paraje determinado, y si así fuera, ¿en qué lugar histórico se halló el paraíso? Primera opinión: el paraíso fue un lugar histórico en Armenia o la Mesopotamia inferior. El nombre del paraíso podría acaso confirmarnos en la idea de que estemos frente a un lugar histórico aún conocido para nosotros. Dios plantó un vergel en Edén, al oriente. Uno gran significa en idioma súmero un paraje fértil, con riego y cercado. El nombre de paraíso, Paradision, proviene de los 70, siendo una palabra de origen persa, cuyo significado es parque cercado. Todo esto indicaría que se trata del oriente. 2. Edén proviene asimismo del idioma súmero, a saber, de Edin, que significa llanura, ver. Deime L. S.J. Sumeris Chacadisches Glosar, Roma, año 1934, página 90, lo que aquí debe tomarse en el sentido de tierra fértil, provista de riego, a diferencia de un lugar situado en un desierto al que los hombres, después del pecado original, habrían sido desterrados, pues un río salió de Edén, y con esto al desierto. Pero ¿cómo puede este llamarse entonces desierto, siendo la fertilidad en Oriente una cuestión del agua? La denominación geográfica Edén podría ser acaso Edin, situado cerca de Alepo, o al sur de Edesa, no lejos del Éufrates. 3. El mencionado vergel estaba al este. Si el autor escribió su libro en Palestina, creía que el paraíso se situaba en algún lugar de Mesopotamia. Los nombres de los ríos parecen suministrar un indicio aún mucho mayor de que se trata de un lugar histórico. Brotaba de Edén un río para regar el vergel, y desde allí dividíase y formaba 4 brazos, textualmente, 4 cabezas, 4 comienzos de ríos. Bien raro suena todo esto. Nosotros hoy diríamos, por cierto, que 4 ríos tributarios desembocaban en un río principal. Aquí, por el contrario, un río se dilata en 4 tributarios. Esto podría significar, el río se va
transformando en 4 canales de riego, ya que cabeza en hebreo, rosh, en súmero, Caída puede significar canal, si bien parecería que el autor tenía en la mente 4 ríos, y no 4 canales. Posiblemente el autor consideraría el río partiendo de la desembocadura y no, como nosotros, desde la fuente, y decía entonces, mirando tierra adentro, el río se divide en 4 ríos. Pues, ¿qué ríos fueron estos y dónde estuvieron? 2 de ellos no ofrecen dificultades mayores, a saber, el Éufrates y el Taigres, los 2 ríos principales a los que la Mesopotamia debe precisamente este nombre suyo de país entre los ríos. Consta que el nombre del tercer río, Yidekel, es equivalente de Taigres. El Taigres recorre el este de Asur. Esto puede ser tanto la región como la ciudad de Asur, más como el Taigres recorre aquí el este de Asur, solo puede ser la ciudad, no la región, puesto que el Taigres pasa al oeste de la región de Asur, y en cambio al este de la ciudad de Asur. Por lo menos fue este el caso hasta el siglo XII a.C. Después la ciudad de Asur fue trasladada a la orilla izquierda del Taigres, de suerte que entonces el río pasaba al oeste de la ciudad. Ahora bien, ¿cuál era la situación de los otros 2 ríos, el Pisón y el Gijón? El Pisón rodea todo el país de Havilá, donde está el oro. Muchos hacen coincidir el Fasis, que desemboca en el Mar Negro, con el Pisón. Esto tiene la ventaja que este río se halla cerca de los 2 ríos principales. Y que en la región por el recorrida había yacimientos de oro. Compárese con ello la leyenda de los argonautas que hace buscar a los héroes griegos oro en el país de Colchis, junto al Mar Negro. Otros piensan en Arabia, célebre por su oro. Según Génesis, Havilá es un hijo de Cas, quien a su vez desciende de Cam. Ahora bien, los descendientes de Cam habitaban Arabia, por lo tanto, es posible que el río Pisón tenga que buscarse en Arabia. El nombre del segundo río es Gijón, que es el que rodea todo el país de Cas. Muchos dicen que el Gijón es el Eraxes que desemboca en el mar Caspio, puesto que su fuente se halla cerca de las del Éufrates y Taigres. El nombre de Cas podría entonces formar parte del nombre de Cáucaso o Caspio. Génesis narra que Cas fue el padre de Nemrod, quien a su vez lo fue de Babel. Puesto que Cas es una palabra que en el Antiguo Testamento se pone por Nubia y Etiopía, así los 70 y Vulgata. Donde Cas se traduce con Etiopía, algunos ponen el río Gijón en Etiopía. La mejor solución de entre las diversas posibilidades, a saber, Egipto, Etiopía, Armenia, parecería ser Armenia. Así pues, los 4 ríos del paraíso indican Armenia como lugar del mismo. En cambio, el Pdeimex, SJ y otros después de él, buscan el lugar del paraíso en la Mesopotamia inferior, cerca del Golfo Pérsico, al que en los tiempos más antiguos se denominaba río Salado. Al parecer se extendía el Golfo Pérsico en el tercero y cuarto milenio antes de Jesucristo más tierra adentro, de suerte que el Éufrates y el Taigres, que hoy desembocan como tan único río en el Golfo, lo hacían en aquella época como 2 ríos separados. En el entonces río Salado. Otros 2 ríos desembocarían asimismo por separado. En el Golfo Pérsico, el Coaspis, Uknu, hoy llamado Kerka no sería otro que el Gijón, y el Euleo, Ulai, hoy llamado Wadi Karum, sería el Isón. Ambos provenían de los montes de Sagres, que son ricos en minerales preciosos. A medida que el Golfo Pérsico se iba retirando, estos 2 ríos odificaron su recorrido, recibiendo tributarios del Éufrates y Taigres. Sí.
Mous trasladamos con la imaginación a la orilla occidental del Golfo Pérsico. De esa época remota mirando tierra adentro, podemos expresarnos con él. Autor de esta manera, brotaba de Edén un río para regar el vergel, y desde allí dividíase y formaba 4 comienzos de ríos. Según esta opinión, el paraíso se halló en la Mesopotamia inferior. Resumiendo, podemos decir que si el paraíso se halló en un lugar histórico conocido para nosotros, este fue Armenia, cerca de Goni el lago Urmia, o se encontraba o en las cercanías del delta del Éufrates y Tigris. Segunda opinión, el paraíso no fue un lugar histórico conocido para nosotros, su descripción está tomada del presente y ha sido proyectada retroactivamente al pasado a una dificultad en contra de la interpretación histórica arriba expuesta. Son los anacronismos. En los comienzos de la humanidad seguramente no existían todavía ni el Éufrates ni el Tigris, o por lo menos, y tomando en cuenta tantas transformaciones geológicas a través de tantos milenios, MOU tendrían su recorrido actual, y seguramente no existía por aquel entonces una ciudad de Asur. Ve una de las razones principales por la cual la mayor parte de los exégetas tomaron la historia del paraíso como una tradición histórica fue, sin duda, la opinión de que la humanidad tenía una edad no mayor de 4000 años, y que durante semejante lapso de tiempo es posible transmitir fielmente una tradición. Hoy, en cambio, sabemos que la humanidad es mucho más antigua teniendo, por lo menos, 40.000 años. H. Breuil, C.F. Anthropos, 37 al 40 1942 a 1945, páginas 667 y siguientes. Habla de nada menos que 600,000 años. En tales circunstancias la posibilidad de una transmisión fiel, sobre todo al tratarse de detalles de tan poca monta para la historia salvífica, se vuelve ínfima, cuando no sumamente improbable. La doctrina de la revelación primitiva se basaba en parte en este lapso supuesto y relativamente corto de la edad de la humanidad. Se suponía que desde Adán hasta Moisés, y de ahí hasta nuestros días llegaba una corriente no interrumpida de tradiciones sobre los acontecimientos de los orígenes de la humanidad. Está fuera de discusión que Dios pudo cuidar de que existiera tal cadena sin solución de continuidad, hasta en todos los detalles, pero no es nada evidente por qué hubiese de hacerlo, por lo menos en lo que a detalles sin importancia se refiere. En cambio, se presentan dudas positivas de que hiciese tal cosa al leer en las Sagradas Escrituras que los mayores de Abraham fueron politeístas, así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y padre de Naye, habitaron de antiguo allende el río Isir, vieron a otros dioses. Ahora, pues, temed a Yahvé, servidlo con integridad y lealtad y apartad los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si os desagrada servir a Yahvé, escogeos hoy a quien deseáis servir, sean los dioses a que sirvieron vuestros padres allende el río, sea a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Este pueblo es originario de los caldeos. Emigraron primero a la Mesopotamia, por no haber querido seguir a los dioses de sus padres, que vivieron en tierra de caldeos. Por lo demás, la historia no demuestra que en todo momento hubiese por lo menos un pueblo monoteísta, por lo menos no desde la época de los documentos escritos, aproximadamente en el 3000 a.C. Esto ocurre recién con la entrada de los judíos, cuya aparición en la historia es relativamente tardía. La religión persa fuera tal vez monoteísta en sus comienzos. Zaratustra fue dualista.
Todo esto no significa, naturalmente, que no hubiese individuos monoteístas. En todo momento. Así pues, probablemente no tenemos una tradición ininterrumpida de las esenciales verdades salvíficas clara, nítida y sin mezcla, y mucho menos de detalles sin trascendencia, como, por ejemplo, el lugar donde estaba situado el paraíso. Es, por lo tanto, muy probable que Dios hiciera al autor del Génesis una revelación positiva sobre los comienzos del mundo, para refrescar la memoria de las esenciales verdades salvíficas. En el orden de los detalles sin importancia, en cambio, dejó que el hagiógrafo empleara sus propias fuerzas. De no es propio del estilo de Dios revelar al hagiógrafo todos los detalles, de poca monta en lo que se refiere al lugar, modo de vida, edificación. En el sentido de arquitectura, etc. sobre todo cuando la revelación está destinada a tiempos futuros aún muy remotos. En efecto, ¿qué habría entendido la gente si, por ejemplo, San Juan en su Apocalipsis hubiera hecho una descripción de un moderno proyectil para la navegación espacial o de una bomba de hidrógeno, para delinear los horrores de los últimos días en lugar de esto dejó al hagiógrafo usar de su propio poder imaginativo? Si deseaba describir algo bello o algo espantoso, tomaba algo bello o espantoso de su propia época aumentándolo hasta lo infinito. El historiador inspirado procedía de manera similar, solo que en dirección opuesta. Lo que el profeta hacía respecto del futuro, él lo realizaba respecto del pasado. Formaba parte de la revelación el que los primeros hombres habían vivido en un estado de felicidad preternatural. Entonces el autor se planteó la cuestión, ¿qué características podía haber tenido ese lugar de felicidad? Tomó un paraje ideal de su propio tiempo, intensificando su belleza. Tal lugar ideal era para un oriental de su época la Mesopotamia. El agua en Oriente es una necesidad vital, su abundancia la primera condición para que un lugar pueda ser y llamarse ideal. Consecuentemente, el autor agrega 2 ríos más a los ya existentes. Hay que haber vivido en países que carecen de agua para apreciar el valor de su abundancia. El nombre de Edén significa simplemente tierra fértil con abundancia de riego, sin querer ser una definición del lugar. El que el paraíso estuviera al oriente no significa probablemente nada. Y más sino que un país de ensueño, de incomparable belleza. Hasta nuestros días el oriente es el país de los misterios. Explícanse así, finalmente, los manifiestos anacronismos de esta mezcla de descripciones de un lugar actual de la época del autor con rasgos de su imaginación, para llevar hasta lo infinito el cuadro de felicidad que nos representa, y no para indicar el lugar exacto del paraíso. Así tampoco ofrece dificultad alguna el que el Éufrates y Tigres ni siquiera existieran, lo mismo que el país de Cas y la ciudad de Asur, en los comienzos de la humanidad. El autor utiliza todo esto simplemente como una figura para hacer comprensible a sus lectores la felicidad de nuestros primeros padres, ahí tal cual un pintor renacentista pintaba una Madonna como matrona romana en medio de un paisaje de la bella Italia. A nadie jamás se le hubiera ocurrido considerar esto como histórico y preguntar seriamente si Nuestra Señora vivía al norte de Florencia o al sur de Palermo. Síntesis. Debemos, en consecuencia, responder a la pregunta, ¿dónde estuvo el paraíso? Que no lo sabemos porque Dios no juzgó necesario revelárnoslo. Lo que pretendió el autor con su descripción que ofrece parcialmente rasgos de Mesopotamia no fue afirmar que el paraíso se hallara en Armenia en Mesopotamia, sino la doctrina de que el hombre habitaba, antes del pecado original,
en un país de felicidad aún más hermoso de lo que para UN Oriental era la tierra ideal de Mesopotamia, y que este hombre estaba dotado y de dones preternaturales y sobrenaturales. Esto no excluye la posibilidad de que la cuna de la humanidad estuviera en algún lugar del Oriente, pero la Biblia no quiso ilustrarnos sobre este punto.